Hola a todas y a todos y bienvenidos a este webinar tan especial. Gracias por acompañarnos hoy en este espacio de aprendizaje y reflexión. Sabemos que habéis reservado vuestro tiempo para estar aquí y eso demuestra vuestro compromiso con temas tan relevantes como el que vamos a tratar esta tarde. Hoy vamos a hablar sobre un tema que merece toda nuestra atención, el abordaje de las sexualidades desde la terapia ocupacional en personas con discapacidad intelectual. La sexualidad, como dimensión inherente al ser humano, es un aspecto esencial de la vida, que también merece un lugar en el ámbito sociosanitario, especialmente cuando trabajamos con personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, sigue siendo un tema que muchas veces se aborda o con dudas o se deja de lado por desconocimiento. Para guiarnos en esta conversación tenemos el privilegio de contar con una invitada excepcional, Irene Rodríguez, terapeuta ocupacional y sexóloga, con una amplia experiencia en el trabajo con personas con discapacidad intelectual. Su enfoque integrador y su compromiso con la promoción de derechos y bienestar hacen de ella una voz imprescindible en este ámbito. Hoy, Irene nos ayudará a comprender cómo desde la terapia ocupacional podemos abordar las sexualidades de forma respetuosa, profesional y transformadora. Además, tenemos la suerte de haber convencido a Irene para que sea la docente de nuestro curso de abordaje de las sexualidades desde terapia ocupacional para las personas con discapacidad intelectual. Durante este webinar, Irene nos introducirá ligeramente al abordaje de las sexualidades desde terapia ocupacional, contándonos sus experiencias y exponiendo sus conocimientos en una breve presentación que ella misma ha preparado, y tras el vídeo abriremos un espacio de preguntas y respuestas, así que os animamos a que escribáis vuestras dudas o comentarios en el chat en cualquier momento para luego, al finalizar, realizárselas a Irene. Sin más, os dejamos con Irene Rodríguez Y y que a si en disfrutarlo. cualquier momento necesitáis hacer alguna pregunta, queréis parar para comentar algo o lo que sea, que sin ningún tipo de problema, o bien abrís micro y me cortáis y me decís, oye Irene, tal, o levantáis la manilla por el Zoom, con lo que más cómodo sea, y sin ningún problema cortamos y respondo. Y si preferís esperar al final o no hacer ninguna pregunta y simplemente escuchar con tranquilidad, pues también perfecto todo. Vale, pues voy a dar paso a un poquillo a la presentación para que a lo mejor la podáis tener de guía y podáis ver, a ver. Bien, bueno, como os he dicho, este webinar es una pequeña introducción a la formación que se ofrecerá más adelante. Yo soy terapeuta ocupacional y sexóloga e intervengo con personas, principalmente en mi día a día, tanto con personas con discapacidad intelectual a nivel de terapeuta ocupacional y sexóloga, y también realizo talleres de educación sexual con chavalada, es decir, con personas jóvenes, sobre todo en espacios de ocio un poco más alternativo por la tarde, sobre todo de apoyo, ¿no?, a personas, bueno, a chavales y chavalas con ciertas situaciones sociales un poco complicadas. Entonces, bueno, pues de ahí viene un poco a lo mejor mi experiencia en todo este ámbito. Muy bien, la primera pregunta que os quería lanzar es, uy, perdón, ¿qué entendemos, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? Vale, ¿por qué esta pregunta? Porque muchas veces, a lo mejor cuando surgen este tipo de formaciones o se plantea en las entidades, en los centros o en los recursos que hay que abordar la sexualidad de las personas a las que atendemos y con las que trabajamos, muchas veces nuestra mirada o nuestra cabeza se lanza hacia lo que normalmente se nos ha explicado y se nos ha hecho entender que es la sexualidad. ¿Y a dónde se nos va? Pues a la parte de la erótica, es decir, del placer o de las relaciones sexuales eróticas, tanto compartidas como individuales, como de las relaciones de pareja. Simplemente nos vamos a pensar, ¿no?, en esta parte. Y hay veces que o bien son algunos temas que nuestra entidad o nuestro servicio no consideran que haya que atender, lo cual es un error porque sí que hay que atenderlo, pero es verdad que solo nos vamos a pensar en eso, y atender la sexualidad de las personas o trabajar la sexualidad de las personas realmente es algo que estamos haciendo todo el rato, en todo momento. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello porque no se nos ha explicado. Es decir, la sexualidad, ahora vamos a ver, tiene mucho más. Yo no sé si esto os lo habéis preguntado alguna vez cuando habéis decidido abordar la sexualidad, si pensáis que en vuestro día a día estáis atendiendo la sexualidad de las personas con las que trabajáis. Porque yo os diré que seguramente es algo que ya estáis haciendo y que seguramente en muchas ocasiones es algo que ya estáis haciendo bien, pero que no sois conscientes de ello. Es decir, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de una condición inherente a todas las personas, la cual vamos a tener desde el momento en el que nacemos hasta que nos morimos. Nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, de todas nuestras etapas evolutivas y todo nuestro hecho biográfico. Y esta condición
tiene 3 pilares que os los voy a explicar un poquito aquí para que entendamos por qué ya los estamos trabajando, por qué deberíamos estar entonces atendiéndolos y trabajándolos. Y es que la sexualidad de todas las personas tiene estas 3 partes. Una primera, que solemos hablar de ella como lo que tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Con qué nacemos? ¿Con qué empezamos a desarrollarnos? Pues nacemos con un cuerpo, ¿vale? Con un cuerpo que va a ser un cuerpo sexuado. ¿Por qué este cuerpo va a ser sexuado? Pues porque va a tener unos determinados genitales, porque además va a tener 2 brazos o 2 piernas o no, porque además va a tener unos sentidos con los que podemos entender el mundo o no. Además vamos a tener, ¿no? Esos genitales, aparte de esos genitales, por dentro vamos a tener unas determinadas cantidades de hormonas que pues darán pie, ¿no? A un desarrollo u otro de unas características que vamos a tener. Y con ese cuerpo trabajamos y con ese cuerpo convivimos, es decir, a las personas a las que atendemos, dependiendo, o sea, y esto entendamos que no está enfocado en un servicio de atención a personas con discapacidad intelectual o sea, trabajamos la sexualidad con cualquier persona con la que trabajamos en situación de discapacidad o de dependencia. ¿Por qué? Porque estas personas necesitan apoyos en muchas ocasiones, o bien para reestructurar y aprender a llevar a cabo las actividades de su día a día, o bien necesitan un apoyo constante en su vida para poder realizarlas. Simplemente, entonces, en ese apoyo que nosotros estamos proporcionando y que estamos trabajando, van a estar presentes estas partes, porque va a estar presente ese cuerpo, porque o bien en el momento del aseo necesitan apoyo y entonces vamos a trabajar con ese cuerpo, y o bien tendremos que enseñar o bien tendremos que apoyar en esa adecuada higiene, en esa adecuada intimidad en el momento de higiene y del respeto de sus cuerpos, porque van a ser cuerpos que a lo mejor van a menstruar y entonces haya más o menos capacidad cognitiva, por ejemplo, ¿no? Porque en muchas ocasiones parece que en las situaciones de las personas con mayores necesidades de apoyo no pensamos que no son conscientes de sus cambios corporales o que no los viven de cierta manera, ¿no? Como puede ser el menstruar cada mes, porque entendemos que de cierta medida, si soy yo la persona que le cambia el método de higiene menstrual o la compresa, o bueno, principalmente la compresa, pero también puede ser el tampón o lo que sea, si soy yo quien hace ese cambio, porque esta persona no puede, y a lo mejor esta persona tiene unas capacidades cognitivas y una comunicación bastante bajita o que no, o que entendemos que es una capacidad comunicativa que no es hablada o que no es a través de pictogramas, y entonces pensamos que no va a haber tanto entendimiento, pero esa persona, ese cuerpo sí que está notando ese momento del ciclo de su cuerpo. Sí que tenemos que detenernos unos segunditos a que esa persona en el momento del cambio, aunque pensemos que no lo vaya a entender, sí que darle la importancia que tiene a ese momento que está su cuerpo, pues ¿no? Ese a lo mejor incomodidad que puede sentir, pero no puede expresar, a que es un momento diferente que está viviendo del resto de días, del mes. Entonces, en ese momento que ya lo estáis atendiendo, que ya lo estáis trabajando en ello, ya estáis interviniendo en sexualidad, ¿vale? Y esto solo con la primera parte de lo que compone la sexualidad de las personas. Yo esto me pongo a veces un poco pesada y lo digo así como muchas veces, pero porque ya me gusta recalcar que tenemos que abordar la sexualidad de las personas porque no podemos dejar de hacerlo, es decir, siempre se interviene, si lo hagamos de manera consciente o inconsciente, siempre estamos interviniendo en ello, y porque muchas veces ya estáis teniendo muchas buenas prácticas y más de las que pensáis. Luego, lo que vivimos en cuanto a nuestra sexualidad, bueno, pues efectivamente, en cuanto a vivimos, nos referimos a lo que vivimos con este cuerpo, es decir, aquí empezamos a hablar de, ¿no? La identidad de género, es decir, cómo yo me siento, con quién yo me identifico, la expresión de género. Y cuando hablamos de esta parte de expresión de género, en muchas ocasiones también estamos hablando ya, ¿no? De esta parte de cómo me visto, de cómo me peino. Es súper importante la elección que hacemos de cómo nos presentamos al mundo, porque es algo que todas las personas hacemos en nuestro día a día. Yo lo digo siempre como con esta especie de broma, pero que muchas veces todas las personas a las que se lo cuento me lo reconocen que les pasa igual, ¿no? Es decir, tú antes de salir de casa te haces el último chequeo mirándote al espejo, en el que igual simplemente te haces un pequeño, te mueves un poquito el pelo y ya está, y tampoco has hecho grandes cambios, pero para ti significa el así sí, así puedo salir de casa, así me siento cómoda, cómodo para salir de casa, y antes de ese pequeño cambio era no, porque he necesitado hacerlo, es decir, es algo muy importante en nuestro día a día, y el apoyo, la atención que podamos dar a que las personas elijan cómo van a expresarse, podamos apoyar en la elección de la ropa que se van a poner, del peinado que van a llevar, ¿no? De esta diferenciación que hacemos, dependiendo de la ocasión y el contexto social al que acudamos, elegimos un tipo de vestimenta u otra. Eso hace que nos sintamos nosotros
y nosotras como las personas que somos y que nos podamos expresar al resto del mundo y que nos lean como nosotras y nosotros queremos ser leídos y que se nos entienda. Y eso también es muy importante y es sexualidad. Por supuesto, aquí luego también hablamos de la orientación del deseo, es decir, quién me gusta, hacia quién me siento atraído o hacia quién no me siento atraído. Y luego entramos en una tercera parte que es lo que compartimos. En este tercer pilar es donde nos solemos quedar y donde lo que solemos pensar que es sexualidad a la hora de trabajarlo en el día a día, y aquí es cuando hablamos tanto del placer individual como compartido, pero también de las relaciones interpersonales, y no solo de las relaciones de pareja o de parejas, sino también de las relaciones de amistad, de las relaciones familiares. Todos estos vínculos que establecemos también forman parte de la sexualidad porque forman parte de lo que yo comparto, es decir, del cuerpo que yo comparto y del cuerpo que yo expreso como quiero expresar y que comparto con el resto así. Entonces, por estas tres pilares, que me gustan a mí llamarlos, que son los que componen la sexualidad, seguramente muchas y muchos de vosotros ya estáis interviniendo en vuestro día a día sobre ellos, porque ya estáis trabajando de alguna manera u otra sobre estos. Hay veces que, pues dependiendo, ¿no? El tipo de trabajo en el que estemos, el tipo de recurso, a lo mejor no sabemos bien cómo abordarlo o cómo no abordarlo. Porque hay una realidad y es que en el caso de las personas en situación de discapacidad o dependencia, ya sea congénita o sobrevenida, en muchos casos la sexualidad queda a un lado. ¿Y por qué queda a un lado? Porque entendemos que solo forma parte de la sexualidad lo que compartimos, cuando hay mucho más detrás que forma parte de ello. Pero claro, y además también hay que añadir este puntito, ¿no? En el que cuando entro en una situación de discapacidad o de dependencia y empiezo a convivir con ella, ya no tengo derecho a compartir mi sexualidad. Ya no tengo derecho al placer individual o compartido, ya no tengo derecho a desarrollar mis relaciones interpersonales de manera plena. Y esto también es algo a trabajar, pero no es lo único a trabajar. No sé si me estoy explicando hasta ahora, si me estáis pudiendo entender. ¿Vale? Me dicen por ahí que sí, gracias. Entonces, es por este punto por el que yo a mí me gusta así contextualizar un poco, que se entiendan estas tres partes que componen la sexualidad de todas las personas, porque forman parte del hecho sexual humano, es decir, desde el marco teórico, desde el que yo me he formado, desde el que yo trabajo y desde el que yo en la formación os iré dando pautas, enseñando y dando herramientas para que en vuestro día a día cada profesional, dependiendo del servicio, recurso o tipo de perfil con el que trabaje, pueda implementar estas prácticas y adaptarlas a su profesión, disciplina y al tipo de atención que ofrece, ¿vale? Entonces, muy bien, pues aquí para que nos hagamos un poquito de una idea, está como se llama la galleta de jengibre, la utilizamos mucho en sexología porque nos parece a veces muy clara, ¿no? Para explicar todo esto que tenemos en cuanto a la sexualidad de las personas, y es que al final tenemos que pensar que todas las personas tenemos esto. Esto forma parte de nuestro ser y de nuestra manera de estar en el mundo, y está desde la concepción hasta que nos morimos y va a estar presente, por lo tanto, desde que nos acostamos hasta que nos volvemos a levantar al día siguiente, es decir, en todo momento. Y entonces, si está en todo momento presente y se hace patente y se vive y se expresa así, no podemos dejar de intervenir. Que no lo hagamos de manera consciente no quiere decir que no estemos interviniendo, es decir, esto muchas veces lo hablamos cuando hacemos educación sexual, lo explicamos así, es decir, hablar sobre temas de sexualidad es hacer educación sexual, pero no hablar de ello también lo es. ¿Por qué? Porque si yo no lo hablo, si yo no lo abordo, lo que estoy dando a entender es que esto no es importante, es que esto no forma parte de tu vida y esto no es algo que debamos trabajar, cuando estamos muy equivocadas en eso, porque los derechos sexuales y reproductivos son derechos y por lo tanto deben estar presentes en la práctica de cualquier profesional. Siempre tenemos que tener esta perspectiva en nuestra intervención y dar la importancia que tiene a la hora de establecer los objetivos de las personas con las que trabajamos. ¿Qué pasa con esto? Pues que en muchas ocasiones, cuando nos hemos formado en nuestras distintas disciplinas o cuando entramos a trabajar a ciertos servicios o recursos, no existen protocolos, no existen formaciones específicas en este ámbito. Entonces, pues, bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero eso no quiere decir que nos tengamos que conformar, sino que hay que intentar mejorarlo, intentar formarnos para ofrecer una mejor intervención, porque al final cualquier profesional que trabaje sobre todo en este tipo de campo y de ámbito sociosanitario, y que atendamos a personas en situación de discapacidad y dependencia, sabemos que estamos muy presentes en su día a día porque proporcionamos unos apoyos para que puedan desempeñar su vida de manera independiente y autónoma. Entonces, también tiene que estar esto presente para que su proyecto de vida se haga
realidad o para que puedan tener la mayor calidad de vida posible que les podamos proporcionar. Bien, muy bien. Como os he dicho, bueno, pues esto está presente a lo largo de todo el desarrollo biográfico de todas las personas y va a ir cambiando y va a ir evolucionando, es decir, no se va a mantener estático. Estos tres pilares de los que acabamos de hablar, pues por supuesto van a ir cambiando y en cada etapa y en cada momento vital y con cada persona va a ser diferente la intervención que hagamos, porque va a haber unas necesidades diferentes. Pero si tenemos en mente cómo hay que intervenir o cuáles son las necesidades con cada uno de estos tres pilares y no los perdemos de vista, sabréis aplicarlos a vuestra práctica profesional y a vuestra disciplina propia. El saber recoger, bueno, pues yo desde mi campo, ¿cómo puedo hacer? Es decir, os voy a poner un ejemplo. Yo como terapeuta ocupacional, cuando trabajo sobre todo cuando trabajo en el centro de día, en el que yo soy tanto la terapeuta ocupacional como la sexóloga, cuando yo intervengo, aparte de, por supuesto, hacer asesoramiento sexológico individual o en pareja, a quien lo necesite, también dedico tiempo a todas las partes, a todas las actividades de la vida diaria. Y en ellas también entran y forman parte, por supuesto, las más básicas de todas, que son la higiene y el autocuidado. Es decir, y yo ahí intervengo en sexualidad. Cuando yo doy la importancia que tiene a tener una adecuada higiene, a que puedas elegir la ropa que a ti te gusta y no la elijan por ti, a que puedas ir a comprar la ropa que a ti te gusta o recibas apoyo a lo mejor a la hora de elegir, si no eres capaz de elegir una camiseta de todas las que tienes en tu armario, facilitarte el, vale, pues entre estas dos, ¿cuál te apetece más? Y que de verdad sea una elección libre, no que yo te diga la roja o la verde y tú me digas la verde y yo te diga, no, la roja mejor, que hoy te va a pegar más con lo que llevas. Cuando yo de verdad doy esa posibilidad de elección, no solo estoy entrenando en autonomía, también estoy abordando la sexualidad de esta persona y permitiendo que se exprese tal y como quiere expresarse al mundo y que salga a la calle tal y como él quiere ser. Y eso también es una manera de trabajar y de fomentar el desarrollo de su autoestima y autoconcepto. Y ahí estamos interviniendo en sexualidad. Cuando yo enseño a hacer una adecuada higiene de los genitales, de la vulva o el pene, o si yo tengo que hacer un apoyo en el aseo y yo te aclaro que en el momento de secarte a lo mejor debajo del pecho, si tienes pecho, la importancia de secar esa parte, porque bajo el pliegue submamario se pueden formar infecciones y es importante que lo seques bien y tengas un buen cuidado, yo en ese momento pues te estoy apoyando y te estoy intentando también enseñar que yo te apoyo en la ducha y yo te ayudo en este momento porque es importante que tú que no tengas alguna infección, pero que yo te estoy apoyando para la ducha para este momento, que luego a lo mejor otras personas fuera de aquí no te pueden tocar el pecho si no quieren. O sea, si tú no quieres, que yo lo estoy haciendo en este momento, pero que tienes que decidir tú cuándo se puede y cuándo no. Que yo ahora lo estoy haciendo porque estamos en la higiene, estamos en este contexto, que en medio de la calle no puede venir alguien y tocarte. Ese también es un trabajo importante que hay que hacer. Bien. Y bueno, pues lo que os iba contando un poquito, aquí os lo he puesto, tampoco me voy a detener muchísimo, ¿vale? Simplemente es para mostraroslo, es cuando os hablaba de que hablamos de que intervenir o trabajar con perspectiva en sexualidad con todas las personas a las que atendemos en nuestro día a día, no solo tiene que ver con que a mí me interese y que a mí me parezca algo importante y que debamos abordar, no, es que forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, los cuales están reconocidos por la OMS. Es decir, todas las personas tenemos una serie de derechos en el marco de la sexualidad que deben ser atendidos y que deben ser trabajados. Lo que pasa es que hasta ahora, como hemos entendido la sexualidad como únicamente la parte de la erótica y es algo que en ocasiones se nos complicaba trabajarlo o que nos generaba malestar o que no sabíamos por dónde empezar, pues porque hasta ahora no se nos había explicado cómo, no lo hemos hecho, lo hemos ido dejando a un ladito, ¿no? Y es como, si de esto no se habla, no surge. Porque, ¿no? Hay veces que, dependiendo del centro en el que yo me encuentre, a lo mejor me han comentado, no, es que luego pasan cosas y si encima les damos la oportunidad y lo hablamos, pueden, ¿no? Como levantarse ahí que de repente pues les apetezca. Bueno, apetecerte te va a apetecer siempre, es decir, me da igual si eres una persona ya en el final de tu etapa vital, si estamos hablando de infancia, si estamos hablando de cualquier etapa del desarrollo evolutivo, tenemos estos derechos presentes y hay que atenderlos. Y hay que entender que intervenir en sexualidad es hacer una buena praxis. Es decir, no podemos dejarlos a un lado. Y nada, simplemente los derechos, os los pasaba por aquí un poquillo para que vierais de cuándo hablamos, pues aquí hablamos, ¿no? Del derecho a la igualdad y a la no discriminación, es decir, a que
cada cual pueda expresarse como es y pueda presentarte como es y hablar de lo que quiera ser sin dañar a otras personas. El derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de ser como yo quiero ser. El derecho a la autonomía e integridad del propio cuerpo. Es decir, cuando yo te estoy dejando elegir la ropa que te pones, también estoy respetando este derecho, que es muy importante. O el derecho a la vida libre de tortura, trato, penas crueles, inhumanos o degradantes en función de nuestra, sobre todo en este caso, de nuestra expresión de género, nuestra orientación sexual o nuestra corporalidad, porque también hay que entender que en muchas ocasiones a lo mejor trabajamos con personas con corporalidades diferentes, que se entienden que están fuera de la norma, ¿no? O fuera incluso a veces corporalidades que han cambiado, que antes eran de una manera, pero ahora han cambiado. Es decir, en el momento en el que yo me encuentro en una situación de discapacidad sobrevenida, en el que mi cuerpo era de una manera, pero ahora ha cambiado, cuando planteamos esos objetivos de vida, ¿no? Y ese planteamiento, hay veces que nos vamos a, no, claro, es que esta persona tiene que poder comer, ducharse, salir a hacer ocio, poder vestirse, poder ir al supermercado, todo de manera independiente, lo máximo posible. Y desplegamos todos los recursos y todo lo que está a nuestro alcance y cuando hacemos, ¿no?, las reuniones de equipo y planteamos y a ver cómo trabajamos esto y derivamos si es necesario y nos informamos y buscamos, pero ¿y si esta persona a lo mejor de repente su motivación o su objetivo principal a trabajar es, bueno, es que ahora la ropa que me ponía ya no me gusta, porque mi cuerpo ha cambiado y ya no me siento guapa, guapo cuando salgo a la calle, ya no me gusta lo que me estoy poniendo. Es que a lo mejor yo era una persona que me relacionaba con otras accediendo a lugares de ocio nocturno, a bares o incluso quedaba a tomar un café o me relacionaba. Voy, termino y te abro el paso a la pregunta. O me relacionaba a lo mejor por aplicaciones de ligar. Igual, eso es algo que no estamos atendiendo y que también hay que facilitar, ¿no? Y que hay que acompañar en ese proceso y en ese momento de poder hacer ese cambio. Sí, dime, Gena. Ay, no te oigo. No sé si has levantado la mano por equivocación o... Ah, vale, por equivocación. Vale, sin problema. Pues nada, sigo. Entonces, al final, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de derechos y hay que entender que siempre vamos a intervenir sobre ellos y es importante que los tengamos en cuenta y en mente, que a veces es complicado y que a veces no sabemos por dónde empezar. No pasa nada, para eso estamos aquí, para eso mi intención es intentar contaros qué ofrezco yo la formación y qué herramientas y qué habilidades pretendo yo que consigáis desarrollar para intervenir en vuestra práctica de vuestro día a día y que luego también existimos profesionales para acompañaros de manera puntual, pero que yo estoy segura de que estáis teniendo muchas más buenas prácticas de las que os pensáis y estáis interviniendo mucho más de los que os pensáis en la sexualidad de las personas con las que trabajáis. Simplemente a veces necesitamos un espacio de reflexión o una actualización en ciertos temas para poder abordarlo mejor de lo que ya lo estamos haciendo y aquellas cosas que no estábamos haciendo, ponerlas en práctica. Bien, bueno, pues nada, simplemente es, como veis, os quería poner los 16 derechos sexuales y reproductivos que tenemos recogidos, que muchas veces cierto es que las personas con las que trabajamos tampoco lo saben reclamar porque no son conocedores de ellos, pero que hay que hacerles conocedores de ellos. También es en ocasiones parte de nuestra intervención, sobre todo si a lo mejor trabajamos con personas con discapacidad intelectual o con grandes necesidades de apoyo, que mejor que vosotros y que vosotras, que sois las personas que intervenís en el día a día con ellas y con ellos, sabréis que, aunque en muchas ocasiones podamos pensar que si hay una capacidad cognitiva algo reducida, puede ser que no lleguen a entender, pero mejor que vosotros y que vosotras nadie sabe que sí que llegan a entender, que sí que podemos llegar a comunicarnos y que sí que podemos llegar a respetar y hacer un trato digno y una buena praxis. Bien, pues nada, os voy a contar ahora un poquito más, a lo mejor después de esta introducción y de explicaros el por qué yo entiendo que es importante intervenir en la sexualidad de todas las personas y porque es algo que ya estamos haciendo, que ya estamos trabajando y que ya estamos atendiendo y que es algo que por mucho que queramos nunca va a estar de lado, siempre va a estar presente, os vengo a contar un poquito cuál es el índice de la formación y por lo tanto cuál es el contenido que vais a encontrar en ella. Vale,
Pues en el primer bloque trabajaremos sobre el hecho sexual humano, es decir, el marco teórico sobre el que yo considero que ya establecemos un mapa conceptual, ¿no? De todo lo que implica la sexualidad y de todas las áreas de la vida diaria de las personas y en las que está presente su sexualidad, es decir, en todas, ya os lo adelanto, y entonces para que vayamos haciendo una idea de cómo podemos intervenir cada uno y cada una de nosotras y cómo ya lo estamos haciendo en cada una de estas áreas, ¿no? Dependiendo de nuestra disciplina, del recurso en el que trabajemos, etcétera. Hablaremos también de la realidad diversa de la sexualidad humana, es decir, porque a mí me gusta, por eso decimos sexualidades y muchas veces no hablamos de sexualidades, sino de sexualidad, porque entendemos que hay tantas sexualidades como personas hay en el mundo. Es decir, ninguna va a ser igual a otra y cada caso y cada persona será única e inigualable y por lo tanto hay que atender esa diversidad y hay que atender a esa persona de manera individual igual que hacemos el resto de intervenciones. Luego hablaremos sobre los objetivos que podemos tener en el acompañamiento de las sexualidades. Cada uno de los profesionales y de las profesionales que estáis aquí presentes o que podéis estar interesados en la formación que podemos incluir en nuestra disciplina y nuestra intervención, independientemente de cuál sea. Y es al final atender esta sexualidad, educar en ella y apoyarla. ¿Por qué? Porque en muchos casos nos encontramos con personas con las que trabajamos, con las que o bien nunca han sido conocedoras de que, de que su cuerpo y de que su persona es un cuerpo sexual y que por lo tanto van a vivir y van a experimentar esta sexualidad, o bien porque en el momento en el que su cuerpo o su manera de ser o de estar en el mundo por una discapacidad sobrevenida o por el hecho biográfico tal cual, es decir, por entrar en la tercera edad y en una etapa de vejez, piensan que ya dejan de esto, deja de formar parte de su ser, ¿no? Porque también está ese pensamiento de que al final la sexualidad, como la asociamos a esa búsqueda de placer compartido, a esas ganas de estar con otra persona, la asociamos solo a partir de la adolescencia hasta la etapa adulta, una vez que además está ligado únicamente a la etapa fértil de las personas, una vez que nos salimos de esa etapa fértil y reproductiva ya estamos a otra cosa. Ya de repente, yo ya no tengo sexualidad. Bueno, puedes seguir teniendo erótica, por supuesto, y es algo que va a estar presente si a ti te apetece, pero también, por supuesto, que te vas a levantar cada mañana, que te vas a asear, que te vas a vestir, que vas a salir a la calle, que vas a charlar con las amigas o con los amigos, que vas a relacionarte con otras personas, y ahí estamos hablando de sexualidad. Que vas a seguir con tu manera de ser, vas a seguir siendo introvertida o una persona extravertida, vas a seguir eh, saludando a todo aquel que te encuentras o no. Y eso también forma parte de tu manera de ser, de tu manera de expresarte y de tu sexualidad, por lo tanto. Entonces, vamos a ver cómo a través de estos objetivos los podemos atender todas y cada una de las personas con las que trabajamos en el día a día. Cuando en el bloque 2 vamos a intentar conceptualizar y atender, ¿no? Ver cuáles son las necesidades y la situación en la que se encuentran las personas con diversidades funcionales o discapacidades a través de entender cuáles son los mitos y creencias en torno a la sexualidad de las personas que se encuentran en esta situación y que la condición de seres sexuados es un derecho. Como bien os he explicado un poco antes, pues ver cómo podemos entonces, qué herramientas podemos desarrollar porque en ocasiones pasa esto, ¿no? Que nosotras y nosotros somos fuertes creyentes de que esto es una buena intervención, es una buena praxis, pero a veces nos cuesta llevarlo a la práctica, a veces nos cuesta hacer entender a nuestros compañeros o compañeras, a nuestro jefe de servicio, a quien sea, ver cómo podemos atender o trabajar esto. Pues al final intentar transmitir a través del derecho, a través de cómo esto está presente en nuestra práctica del día a día y entonces, por lo tanto, cómo no lo estamos dejando a un lado y cómo debemos mejorar esta puesta en práctica. Y estos mitos y estas creencias, pues por supuesto, muchos ya a lo mejor ya las conoceréis, pero bueno, pues será importante conocerlas, sobre todo para conocer desde dónde partimos, porque estos mitos y estas creencias las poseemos todas las personas. Por mucho que queramos deconstruirnos, por mucho que queramos quitárnoslas, que por supuesto yo creo que estáis en ello o que ya, bueno, siempre digo que estamos en ello porque hay mucho que quitarnos de la cabeza cuando no somos las que vivimos esta realidad, pero que ya sois conocedoras de que existen estos mitos y de que estos mitos hay que desmontarlos, que no corresponden con la realidad.
Entonces, pues vamos a ver cuáles son también para a veces hacer una reflexión personal de en qué todavía no nos habíamos dado cuenta y cuál será ese clic que nos faltaba, que a veces es como, ahí va, claro, pues esto es. Pero como muchas veces no tenemos espacios de reflexión en torno a la sexualidad de las personas en nuestro ámbito laboral, pues no podemos acompañarnos y hacer estas reflexiones en el día a día. Pues también darnos este pequeño espacio para hacer esta reflexión y para ver cómo podemos mejorar nuestra práctica profesional. Y el tercer bloque, aquí mi idea sí que es daros claves para la práctica profesional, para cómo poder intervenir, ¿no? Unas claves para que cada persona las podáis adaptar a vuestro tipo de intervención, con cuáles os sintáis cómodas, recursos a los que podéis recurrir y cómo poder tenerlo en cuenta. Por supuesto, en este punto no solo es importante vuestro papel, sino en muchos casos también las familias, sí hay que tenerlas en cuenta. Y da igual si estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, si estamos hablando con personas con algún tipo de discapacidad física, a nivel sensorial, es decir, vivimos en un mundo en el que no está adaptado ni es accesible para todas las personas, por lo tanto, necesitan apoyos para desarrollar su vida independiente y autónoma. Entonces, y estos apoyos prácticamente siempre pasan por la familia. Entonces, la familia adquiere un papel diferente al que a lo mejor podían tener antes de que viniera esa discapacidad sobrevenida, o ha estado presente ese mismo papel a lo largo de todo el ciclo vital y desarrollo de esta persona porque ha nacido con una discapacidad y nadie te enseña a criar una criatura, menos a una criatura con ciertas dificultades y con ciertos apoyos que en muchas ocasiones vas aprendiendo sobre la marcha cuáles son los mejores que puedes ofrecer. Pues también hay veces, ¿no? Que yo hay que tenerlas en cuenta y no solo tenerlas en cuenta para apoyarlas y entenderlas, sino también para a veces poder explicarles hasta qué punto pueden intervenir o no pueden intervenir, hasta dónde su papel ya deja de ser necesario y ya es propio de la persona y sus decisiones, porque muchas veces me encuentro con profesionales que lo que me comentan es, claro, pero es que las familias a veces también son resistencia, pero bueno, pues hay veces que lo pueden ser y hay veces que habrá que trabajar entonces ayudándolas a entender y habrá veces que entonces tendrán que entender que en nuestra práctica profesional dentro del recurso nosotros vamos a atender esto y vamos a trabajar esto siempre que entre dentro de nuestras competencias, porque dentro de nuestras competencias esto también forma parte de la sexualidad y por lo tanto yo lo voy a trabajar, lo voy a entrenar y lo voy a apoyar, porque es un derecho. Y entonces es algo que no me exime de trabajar. Y eso hay entidades, hay fundaciones o recursos que crean protocolos para atender la sexualidad de las personas y entonces forma parte de sus protocolos y cada vez que una persona nueva entra a ese recurso se le explica, igual que se explica el funcionamiento del centro y cuáles son las dinámicas y lo que se lleva a cabo y la manera de intervenir, se muestran también estos tipos de protocolos. Pero luego también hay otro tipo de recursos y entidades, en el caso, por ejemplo, de las fundaciones, ¿vale? De las fundaciones de personas con discapacidad intelectual. Esto os lo comento pues porque al final es un poco mucho mi realidad del día a día y soy conocedora de ella. La mayoría están asociadas y ligadas a Plena Inclusión, que es una entidad a nivel estatal que ya creó en su momento un protocolo de atención a la sexualidad de las personas. Y en ese protocolo que deben cumplir todas las entidades ya se están teniendo que comprometer a atender estos derechos. Es decir, no es una elección de que podamos hacer, tenemos que hacerlo y tenemos que empezar ya, cuanto antes posible mejor, porque al final no estamos entendiendo en su globalidad a las personas con las que trabajamos. Pero bueno, pues en muchas ocasiones no hemos sabido cómo hacerlo o no hemos sabido cómo ponerlo en marcha. Pues bueno, y mi intención con esta formación es poder ofreceros esa herramienta y que podáis llevarlo a cabo. Después, por supuesto, las dificultades y limitaciones de intervención que estábamos comentando ahora, con qué escollos o con qué baches nos podemos llegar a encontrar para ponerlo en práctica, para poder analizarlas y para ver cómo las podemos sortear y cómo podemos hacer las frentes para intervenir de la manera que creamos más correcta y conveniente. Herramientas y propuestas de intervención de manera un poco más práctica y que os podáis llevar para poner en marcha en vuestro día a día y que también os ayuden a desarrollar las propias. Yo estoy segura de que tenéis muchas ideas en la cabeza, muchas maneras de querer poner en práctica ciertas cosas, pero hay veces que no sabemos bien cómo hacerlo, ¿no? Cómo aterrizar la idea para que sea contundente y para que yo pueda desarrollarla tal y como a mí me apetece. Bueno, pues para eso también vamos a estar esta formación. Y os traeré algunos casos prácticos que me he encontrado yo en mi día a día para poneros ejemplos de cómo poder resolverlos o de cuál ha sido una buena intervención. Y intentaré
os traeré casos de que se pueden considerar de éxito, ¿no? Así digamos que la intervención ha sido correcta, y también os traeré algún caso en el que os diré, pues este caso se nos complicó y hubo ciertas dificultades para poder llevarlo a la práctica, para que veáis que obviamente a veces enfrentamos dificultades, pero es que enfrentamos dificultades siempre que trabajamos con personas, porque al final las personas somos complicadas, somos complejas y cada una tiene una realidad y una situación vital diferente. Así que eso es nada, simplemente pues eso es un poco lo que iremos viendo, ¿vale? Iremos trabajando e intentaré además de el contenido teórico que os aportaré, intentaré iros dando recursos a los que podéis recurrir siempre que queráis y que no tengan que ser concretamente evaluables, sino recursos que podáis tener vosotros y vosotras en una carpeta a los que acudir en algún momento de, ay, ¿cómo hago esto? Bueno, pues voy a revisar la carpeta de aquella formación que hice, que a lo mejor encuentro alguna idea en la que apoyarme o que me sirva de orientación para poder hacer esto que quiero ahora mismo. Y bueno, yo me he acelerado un poquito, creo que he ido un poquito rápido, pero así un poquito os he querido contar y trasladar lo que yo quiero mostraros en el curso. No sé si hay alguna idea, alguna duda, perdón, si tenéis, queréis hablar de algo en concreto para aclarar, para terminar de tener claro si os puede interesar la formación o no, y de ver qué es lo que, bueno, pues eso, que a lo mejor no, para terminar de decidiros o de saber si puede ser interesante y puede ser conveniente, que yo, pues claro, según os he contado, ya os digo que sí, terminar de entender y de abordar las sexualidades de manera integral. Muchas gracias, Irene. Vamos a dejar un tiempo de preguntas, por si alguien quiere preguntar algo, ¿vale? Que levante la mano porque yo me he apuntado aquí mis cosas y tengo algunas para hacerte mientras alguien se decida a preguntar, ¿vale? Yo soy muy partidario de que las intervenciones que hacemos como profesionales, sean las que sean, tengan que ver con sexualidad, tengan que ser con actividades básicas de la vida diaria, tengan que ver con lo que sea, tengan un impacto final en la persona, porque al final muchas veces alargamos intervenciones o hacemos intervenciones y nos cuesta ver por el tipo de recurso o en los recursos en los que estamos cuál es el impacto o el beneficio que tiene para la persona, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco qué tipo o qué impacto o qué beneficio tienen para el bienestar una intervención de la que sea asociada a sexualidad, como dices tú, bien en las actividades de la vida diaria, en la parte íntima, o bien más asociadas a las conductas eróticas. Las intervenciones que hacemos como terapeutas ocupacionales enfocadas a la sexualidad, eh, ¿qué beneficios tienen o qué bienestar aportan a las personas? Pues al final es que como están presentes en todo momento y es algo, o sea, y la sexualidad es algo inherente a todas las personas y a todos los seres humanos y nacemos con ello y nos vamos a morir con ello, no es que intervenir ofrezca un beneficio, sino que no hacerlo conduce a un perjuicio. Es decir, al final ver tu sexualidad mermada, no poder desarrollarla plenamente, no consigues desarrollar tu vida plena, no consigues poner en práctica todo lo que puedes experimentar y vivir. Al final es mermar la calidad de vida de las personas con las que intervenimos. Ya no solo sea desde el ámbito de la terapia ocupacional, desde los técnicos auxiliares, los educadores o integradores sociales, las personas que intervengan desde trabajo social, psicólogos, psicólogas, es decir, cualquier persona del ámbito sociosanitario debe tener en cuenta esta intervención, porque abordamos la sexualidad desde cualquier punto y muchas veces no somos conscientes de ello. Es decir, por ejemplo, en el momento en el que si trabajo en una planta de hospital, ¿no? Y tengo que atender a las personas que se encuentran encamadas o trabajo en una residencia donde atiendo este aspecto y yo de repente llego una mañana cuando necesite y a una persona que a lo mejor no puede comunicarse a través del habla, a una persona que ya tiene cierta edad, entonces considero que no me va a poner pegas porque se encuentra a lo mejor cansada para discutir, que yo de repente llegue, levante sábana, quite pijama o haga cualquier tipo de manera de trabajar, sin ir preguntando a la persona si puedo tocar su cuerpo, si puedo entrar en contacto con él, ya estamos. No la estamos tratando como una persona como tal, no le estamos dando el permiso a que pueda
decir que sí, que por supuesto lo va a decir, porque está ahí para ser atendido y para ser apoyado, pero no le estamos dando la condición ni le estamos dando la dignidad que tiene como ser humano. Estamos considerando que a ese cuerpo podemos acceder, que ese cuerpo lo podemos tocar, que ese cuerpo no nos va a decir que no porque está acostumbrado, pero que esté acostumbrado no significa que se haya estado haciendo bien, porque esta persona tiene derecho a decidir quién accede y quién no accede a su cuerpo. Y si necesita ayuda para acceder a él, por supuesto lo va a conceder, porque necesita apoyos para hacer ciertas cosas, pero hay que dar esa dignidad que tienen las personas. En el ámbito erótico, pues al final estamos reduciendo la calidad de vida de las personas y la calidad de las relaciones de amistad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajamos o cuando intervengo, me pasa a veces. Os pongo un ejemplo tonto, pero para que entendáis a lo mejor la importancia que tiene. Es decir, cuando yo entro a un servicio de personas con discapacidad intelectual y a mí todo el mundo me quiere abrazar, todo el mundo quiere ser mi amiga, todo el mundo me quiere, yo dejo muy claro que ni soy tu amiga ni te quiero, porque no me conoces. Y no es que vayas a ser un tío o una tía estupenda y majísima, sí, seguramente lo serás, pero si tú consideras a todo el mundo tu amigo y a todo el mundo le quieres, ¿qué calidad tienes en tus relaciones interpersonales? Si no haces distinción en el tipo de relaciones que tienes. Todas las personas lo hacemos. Todas las personas tenemos personas más cercanas, personas más lejanas, personas con las que quedamos a lo mejor para tomar algo, compañeros de trabajo con los que estamos a gusto, pero que no quedamos fuera. Amistades a las que recurrimos cuando yo me encuentro mal y cuando a mí me apetece compartir un rato de risa o un rato de preocupación. Estas personas también lo hacen. Y no fomentar eso y no enseñar esa distinción entre las relaciones interpersonales que llevamos a cabo es reducir la calidad en esas relaciones, es reducir su calidad de vida. Y al final son pequeños detalles y pequeñas señales que algunos ya estaréis haciendo, que otros a lo mejor no habéis caído y que pensabais, ay, es que no quiero ser mal educado o mal educada. No lo estás siendo. Estás haciendo educación, estás atendiendo la sexualidad de estas personas. Y todo eso, no hacerlo es un perjuicio, porque no estás contribuyendo al desarrollo pleno de estas personas. Y se supone que el máximo de nuestra intervención es mejorar y tratar de garantizar el máximo de calidad de vida posible. Entonces, no hacerlo no es contribuir al objetivo de nuestra disciplina. Genial, me ha quedado clarísimo. No es que tenga un beneficio el hacerlo, sino que el no hacerlo es perjudicial. Es casi una obligación el intervenir en algún aspecto relacionado con la sexualidad. Genial. Efectivamente. Yo entiendo que en tu trabajo diario, que te dedicas a esto, em, te encuentras barreras. Esto no es fácil. Si ya es difícil trabajar con personas con discapacidad, en una situación de discapacidad, o una situación de dependencia, para los que estamos acostumbrados no nos resulta difícil, pero para que la población general, familias y demás lo entienda, sí que puede resultar algo complicado para ellos. Si a eso le añadimos lo difícil que es intervenir en la sexualidad en la población general, juntas dos factores que seguro que tienen un montón de barreras o dificultades para un profesional a la hora de trabajarlo. Por tu experiencia, ¿qué dificultades son las más frecuentes o qué barreras? Comentabas antes el tema de la familia, que esto yo creo es generalizado para todo. Además, creo que con una visión muy acertada de ver a la familia no como un enemigo siempre, sino como alguien con quien contar como aliado. Y yo soy de la idea de que si no somos capaces de incluir a la familia o ganarnos a la familia como aliado, el problema nunca es de la familia, el problema es nuestro. La familia tiene un marrón enorme que es aprender a ayudar a su familiar o apoyar a su familiar, bastante tiene con lo que tiene en ese sentido. Los profesionales y los que hemos estudiado para intentar integrar a la familia somos nosotros. Entonces, que cuando una familia no funciona, evidentemente puede haber un montón de factores que hagan que esa familia no funcione, pero que nosotros no seamos capaces de incluir a esa familia es labor nuestra, ¿no? Hablabas antes de la familia como una dificultad, pero aparte de la familia, otras barreras o dificultades que te puedas encontrar en el trabajo de las sexualidades. Sí, yo por supuesto creo que la principal barrera es la nuestra. El hacer ese cambio de mirada a nosotros y nosotras mismas. Porque, a ver si me explico, yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer todas y todos, y es que muchas veces cuando caminamos por la calle, ¿no? Tú, si vas caminando por la calle, tú miras a una persona que aparentemente no tenga ningún tipo de discapacidad y tú no te planteas, por ejemplo, si esa persona puede elegir su ropa o no por la mañana, si esa persona tiene acceso o no a ligar con otras personas, si esa persona experimenta placer o no lo experimenta. ¿Por qué? Porque lo das por hecho.
En el momento en el que te encuentras a una persona por la calle con algún tipo de discapacidad visible, sea del tipo que sea, tampoco te planteas eso, tampoco lo piensas, tampoco te lo preguntas, pero porque piensas que no accede a ello, que no puede, que en esa situación esa persona no forma parte de su realidad. No te planteas si esa persona elige su ropa o no por la mañana o si la han vestido así. Es decir, muchas veces a lo mejor viste de alguna manera, porque podemos encontrarnos por la calle personas que vistan de manera que a ninguno nos guste, pero en el momento en el que vemos a una persona con discapacidad pensamos que es que, claro, nadie le ayuda a elegir su ropa. Y no nos pensamos que es que igual le gusta ir así, igual que a una persona sin discapacidad. Tampoco nos planteamos si esa persona tiene acceso o tiene facilidades para a lo mejor poder entrar a un bar o llegar a una fiesta. Porque tampoco nos pensamos que el mundo no es accesible, es decir, que los carteles para los conciertos o las discotecas o el acceso a salas de fiesta que no son accesibles. Igual yo no me entero de dónde está esa discoteca ubicada, no me entero del horario de apertura o no sé, o simplemente el acceso a ese tipo de espacio no cuenta, tiene barreras arquitectónicas. Entonces tampoco nos planteamos si puede hacerlo o no porque no las vemos en estos entornos, no estamos rodeados de ellos y de ellas. Entonces, como solemos entender que la sexualidad es algo que se vive en la intimidad porque solo hablamos desde el plano erótico, desde el plano de las relaciones sexuales y entendemos que es algo de la intimidad que no comparto con nadie más, salvo que con mi pareja o mis parejas sexuales, pues entonces no lo repensamos en otros espacios y en otros contextos en los que también está presente la sexualidad. Y como entonces en esos espacios, en esos contextos tampoco vemos a personas con algún tipo de discapacidad, tampoco nos pensamos que por qué la tienen o no la tienen. Entonces yo creo que la primera barrera es a lo mejor la que tenemos nosotros o nosotras, que al no habernos hablado de ello o al no haber, o sea, me refiero, yo no recuerdo un temario amplio en el que a mí se me hablara a lo mejor del marco del hecho sexual humano para que yo entendiera que la sexualidad está presente en cada momento de mi intervención cuando yo estudié terapia ocupacional. Es decir, y eso entiendo que en el resto de disciplinas pasará igual de la misma manera. Al no estar presente no podemos ver en qué momentos y en qué ámbitos de nuestro día a día llevamos a cabo estas prácticas y estamos interviniendo con esta perspectiva. Entonces, esta es la primera barrera. Luego, por supuesto, las familias en muchas ocasiones pues les pasará lo mismo que a nosotros y a nosotras. Y en muchas ocasiones habrá que acompañarlas y habrá que hacerlas entender y que apoyarlas. Y en otras ocasiones también habrá que poner un límite y entender que hasta cierto punto pueden intervenir o no pueden intervenir, porque ya estamos hablando de la vida de una persona que pueda tomar sus decisiones y que tiene derecho a experimentar y a vivir esto. Y pues esas familias necesitarán en muchas ocasiones a lo mejor ayuda y acompañamiento, porque en muchas ocasiones yo lo que me encuentro, hay familias resistentes, pero también hay familias que es que no saben por dónde empezar. Y que lo que necesitan es que alguien las siente y les diga, no pasa nada, lo vamos a hacer y lo vas a hacer bien. Pero no saben hacerlo. Pero también me pasa con las familias de criaturas sin discapacidad, cuando hago talleres de familias, que muchas veces tienen mucho miedo, mucho susto y no saben por dónde empezar, pero realmente quieren hacer lo mejor posible, porque todo el mundo quiere que su hijo y que su hija sea feliz. Entonces, hay que también intentar acoger, intentar abordar desde ahí. Y luego, en el ámbito profesional, tenemos que verlo de una manera global. Yo sé que a veces en ocasiones os veis solos o solas en vuestros servicios, que en los recursos en los que trabajáis a lo mejor no se entiende como una prioridad y hay veces que es luchar contra marea. Bueno, no pasa nada, porque seguro que si lo planteáis desde el derecho que es, no es una locura crear un protocolo de intimidad para que los baños y los cambiadores no estén abiertos cada vez que pasa alguien y que yo estoy haciendo ahí un cambio. Y esos son prácticas de intervención y son buenas praxis que deberían estar en cualquier servicio. Entonces, que implementar ese tipo de protocolos, intentar crear esa concepción en el equipo, tener esta mirada y hablar de esto en las reuniones de equipo y con tus compañeros, empezar a trabajar en ello, ya es empezar a intervenir en sexualidad. Porque de ahí a mejor siempre se va. Vale, muchísimas gracias. Es un placer escucharte, de verdad. Muchas gracias por la explicación, me ha quedado clarísimo. Y Me me alegro. gusta esa parte. Nosotros, yo en concreto, pero atendiente a la dependencia, somos especialmente críticos con los propios terapeutas ocupacionales. Creemos que va dentro de la formación, ¿eh? Quiero decir que si lo que hacemos es ofrecer formación, siempre tiene que haber una crítica. Y creo que te preguntaba por las barreras que podíamos tener y esa que tú misma planteas, que somos nosotros mismos, no como profesión, pero sí como profesionales que se dedican a esto, me ha encantado la idea. Es ese punto crítico que nos gusta expresar. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más.
ha comentado Carmen, pero bueno, o sea, yo la he leído, no sé si es... Sí, léela, puedes leerla. En alto, no te preocupes. Vale, que ha comentado por aquí Carmen, dice, ahora que he escuchado a Irene me cuestiono todo el abordaje que he hecho como terapeuta ocupacional en las OBDs básicas como el vestido, la higiene, sin tener en cuenta la sexualidad de las personas mayores con demencia. Pues es que esto mismo, en muchas ocasiones a lo mejor no lo hemos hecho porque no hemos sabido. O sea, y no es cuestión de autoflagelarse y pensar lo mal que lo hemos hecho. Al final es cuando se nos ofrecen las herramientas y podemos acceder a ellas, aprovecharlas y ver cómo vamos a intervenir. Porque yo de verdad es que o tengo mucha, bueno, no es que tenga mucha confianza, es que considero que es así. Creo que hay muchos buenos profesionales por el mundo y creo que todos estamos intentando hacer lo mejor posible en nuestra intervención y nuestro trabajo. Entonces, yo confío y creo que siempre que se nos ofrecen las herramientas para hacerlo mejor, lo vamos a hacer mejor. Que si hasta ahora no lo hemos hecho así, era porque no sabíamos cómo hacerlo, pero que ahora tenemos la oportunidad de intentar hacerlo mejor y aprender cómo hacerlo para tenerlo en cuenta. Genial. Eh, pues nada más, si no tenemos nada más. Oye, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una horita, ha sido un placer escucharte. Me ha encantado. Ya había hablado contigo antes, claro, y sabía un poco por dónde ibas a ir, pero escucharte en directo me ha gustado más todavía. Nada, recordar a los que estáis que os lo mandaremos grabado, ¿vale? El webinar está grabado, os le mandaremos al correo para que lo tengáis. Y vosotros tenéis, los que habéis asistido al webinar, vais a tener, en caso de querer hacer el curso, vais a tener una inscripción preferente, ¿vale? Porque tenemos un número de plazas. Entonces, ya que vosotros habéis mostrado ese interés en el webinar, en el mismo correo irá un código de descuento para que antes que saquemos el curso a la venta, vosotras podáis inscribiros con un 20% de descuento y tener vuestra plaza si os interesa, ¿vale? Nada más, muchísimas gracias a todos por asistir. Reitero que ha sido un placer, Irene. Muchas gracias por tu explicación Nada, y muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. nos veremos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Y con esto llegamos al final de este enriquecedor webinar. Queremos dar las gracias una vez más a nuestra colaboradora, a nuestra formadora, Irene Rodríguez, por compartir con nosotros su experiencia y su sensibilidad en un tema tan importante como el abordaje de las sexualidades desde terapia ocupacional. Irene, con tu pasión y tu compromiso nos inspiras a reflexionar y actuar más en conciencia y respeto con este tema. También queremos agradecer a cada uno de vosotros que os habéis sumado hoy. Sabemos que vuestro tiempo es muy valioso y que hayáis dedicado un espacio para tener esta pequeña muestra de interés por seguir creciendo como profesionales y como personas es realmente de agradecer. Hoy nos llevamos ideas clave sobre la importancia de abordar la sexualidad como parte integral del bienestar y de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. La terapia ocupacional, con su enfoque holístico, tiene un papel fundamental en este camino hacia una intervención más inclusiva y respetuosa. Os animamos a seguir explorando el tema y a implementar lo aprendido en vuestra práctica diaria. Recordad que pequeños pasos pueden marcar de verdad grandes diferencias. Antes de despedirnos, os recordamos que podéis encontrar más información, recursos y próximas formaciones en nuestra página web www.aidependencia.es o en nuestras redes sociales. Además, si os habéis quedado con alguna pregunta, no dudéis en escribirnos, que estaremos encantados de trasladársela a Irene. De nuevo, muchas gracias por formar parte de esta conversación y por vuestra participación. Nos vemos en futuros encuentros y hasta pronto.